Hola, en esta clase vamos a finalizar el prototipo del buscaminas. En esencia, lo que tenemos hasta el momento es la generación dinámica del tablero. Bien, de momento no pasa nada. Si yo hablo con este personaje, inicializa el juego. Si yo presiono los eventos, no pasa nada, pero sabemos que por detrás en la consola lo que sí ocurre es que aparecen las coordenadas de aquel evento en donde yo presiono, pero de momento no estamos pudiendo jugar aún. Bien, dentro de nuestro script nosotros podemos inicializar el juego, contar las circundantes de una celda, saber si una posición es válida o no es válida para nuestro tablero. Habíamos creado la función activar evento, que justamente es la que se encarga de detectar cuál evento ha sido presionado. Y aquí, cuando se carga el mapa, es que nosotros inicializábamos este tablero. Tenemos el tablero en el mapa y nuestro tablero, que es el tablero del buscaminas. Bien, nosotros aquí inicializamos esa grilla. Esa grilla contiene en cada posición un evento propiamente dicho de RPG Maker, al cual le asignamos una imagen. Y luego, además a esos eventos, le agregamos un elemento llamado celda, el cual contiene tres atributos o tres variables. Si tiene una bomba, el estado de esa celda y la cantidad de circundantes que tiene. Bien, con esa información nosotros ahora tenemos que poder programar la operación descubrir, que es esta que está aquí seleccionada. Esta operación es la mecánica principal del buscaminas y es la que me va a decir a mí si yo presioné una celda con una mina, si presioné una celda con minas circundantes alrededor, o bien si la celda no tiene minas y hay que despejar un área del tablero. Yo voy a pegar ahora el código de la función descubrir, que es la mecánica principal, y vamos a intentar entenderlo. Pero antes, déjame contarte algo. En nuestra plataforma puedes acceder gratis a todos los cursos completos, incluyendo el curso de RPG Maker Envy, el curso de programación, de bases de datos. Absolutamente todos los cursos están allí disponibles gratis. Podés hacer cualquier curso completo, utilizar los materiales, hacerlo tantas veces como quieras. Así que te invito a seguir el enlace en la descripción, entrar a nuestro sitio web y avanzar mucho más. Descubrir recibe la posición de la fila y la columna en nuestro tablero, es decir, a qué celda vamos a mirar, qué celda queremos despejar. Lo primero que hago yo es preguntar si la posición no es válida, bien, utilizando esta operación que ya programamos antes, que se fija que esa fila y esa columna existan. Si la posición no es válida, yo me salgo de la operación. Bien, aquí hago return undefined, pero podría ser simplemente return. Es decir, si la posición es inválida, no tengo nada que descubrir. Si el código continúa, significa que la posición es válida porque nunca se ejecutó esta instrucción. Si esta instrucción se ejecuta, la función se sale, se termina. Bien, por tanto, si yo llego a este punto es porque la operación no se terminó. La posición entonces es válida. Lo que hago entonces acá es, en una variable C, que me la acabo de declarar, obtengo la celda en cuestión. Bien, el evento dentro de mi tablero. Bien, para eso le digo, bueno, esta celda es la posición fila columna del tablero. La posición que me diste, yo quiero guardarla en esta variable para no tener que estar escribiendo todo esto cada vez. Es simplemente para eso. Recordemos que el tablero, bien, cualquier posición del tablero es un evento, pero también tiene el atributo celda, que dentro contiene los atributos o miembros, tiene bomba, estado y circundantes. Por tanto, dado mi evento, yo accedo a su atributo celda y me fijo si el estado es oculta. Bien, si la celda está oculta, ¿qué tengo que hacer? Bien, pues yo tengo dos casos, que la celda esté oculta o que no lo esté. Y tiene sentido despejar una celda oculta. Si la celda no está oculta, yo no voy a hacer nada. Por eso tengo este if acá, que encierra todo lo que hay que hacer. Bien, todo este código es el que se va a encargar de despejar una celda. Y solo se va a ejecutar si la celda en cuestión está oculta. Si no está oculta, no tiene sentido despejar nada. Bien, una vez que yo hice clic en una celda oculta, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero me voy a fijar si esa celda tiene bomba.
En caso de que tenga bomba, voy a hacer todas estas cosas que ahora voy a explicar. Si no tiene bomba, me voy a fijar si tiene circundantes alrededor. En ese caso, voy a hacer estas cosas. Si no tiene bomba y no tiene circundantes, entonces voy a hacer esto, que es despejar un área del tablero. Esos son los tres casos que nosotros tenemos que entender. Bien, celda oculta en primer lugar. Y ahí tenemos los tres casos. Que tenga una mina, que no la tenga, pero sí tenga minas alrededor, o que no tenga mina y que tampoco tenga minas alrededor. Esos son los tres casos principales. Bueno, en caso de que tenga una mina es el más fácil. Bien, para eso lo primero que hago es poner el estado de la celda en descubierta. Luego le sumo la cantidad de descubiertas al juego para llevar un contador en caso de que yo quisiera luego utilizar eso para algo. Que me va a servir luego para calcular cuando el juego se termina. Y pongo el estado del juego en perdido. Bien, si tocamos una mina, perdemos. Luego, a este evento, recordemos que la celda es un evento, utilizo la operación Request Animation y le paso el ID de la animación que yo quiero reproducir. Bien, quiero reproducir la animación de explosión. La animación 66, si yo voy aquí, voy a las animaciones, voy a la 66, es esta. Luego utilizo el objeto GameScreen, que es la pantalla, y la operación Start Shake, que lo que hace es sacudir la pantalla. Y aquí le paso la intensidad, el color y la duración de esa sacudida de pantalla. Luego le pongo HP 0 al personaje, bien, y eso automáticamente hace que el juego reproduzca la pantalla de Game Over, aunque podría yo hacerlo a mano. Pero de esta forma reutilizo ya lo que RPG Maker tiene. Y luego actualizo los interruptores globales. Bien, nosotros habíamos definido un interruptor para cuando el juego está iniciado, cuando el juego está perdido y cuando el juego está ganado. Bien, si nosotros vamos por acá y vamos por acá, vamos a los interruptores, control de interruptores. Teníamos estos tres: juego iniciado, juego ganado y juego perdido. Bien, lo que hago entonces es actualizar. El interruptor de juego iniciado lo pongo en 0, es decir, lo apago. Y el interruptor de juego perdido lo pongo en 1, es decir, lo enciendo. Bien, eso va a servir luego para el evento de este payaso que está acá, para saber cuándo ganamos o cuándo perdimos. Bien, pero bueno, en esencia yo pongo el juego como perdido y además actualizo los switch, los interruptores globales. Bien, ahora, el caso de que la celda no contenga una mina, pero contenga circundantes alrededor, es decir, que las circundantes sean más que 0, yo la pongo como descubierta, aumento la cantidad de descubiertas, igual que hago acá, reproducimos la animación 76, que es el rayito de que se presionó el botón, y luego me tengo que fijar qué número le tengo que asignar al evento, es decir, tengo que actualizar la imagen del evento. Yo tengo aquí el archivo números que contiene los números. Como ves, lo único que hice fue poner en una plantilla, como si fuera un personaje, los números para poder utilizarlos luego en los eventos. Nada más. Se llama números y entonces yo tengo que asignarle qué número tengo que mostrar. Bien, para eso me fijo. Bueno, a ver, fíjate cuántas circundantes tiene la celda. Y digo, bueno, si tiene una, pone la imagen del número 1. Si tiene 2, pone la imagen del número 2. Y así, todos los números. Y nada más, no hago más nada. Finalmente, tenemos el caso en que no tenemos una mina, en que no hay circundantes. Entonces ahí yo tengo que despejar todas las celdas circundantes a la celda actual. Y ese es un trabajo un poco más complicado. Para que se entienda, yo tengo aquí un tablero. Bien, un tablero cualquiera. Y supongamos que yo tengo esta celda aquí. Esta es la celda en cuestión. Entonces esta celda no tiene mina. Y todas las celdas que hay alrededor, estas 8 celdas, tampoco. Entonces lo que yo voy a hacer es recorrer las 9 celdas. Bien, tenemos aquí un cuadrito de 9 celdas. Que empieza desde la fila anterior y columna anterior hasta la fila posterior y columna posterior. Eso me da un recuadro de 3×3, que son 9 celdas, incluyendo la celda en cuestión.
Eso es lo que yo voy a hacer. Las recorro todas y despejo cada una de ellas. Bien, entonces acá lo que hacemos es eso. Me fijo, ¿hasta qué fila tengo que ir? Bueno, la fila actual más 1, ¿correcto? Bien, entonces, ¿hasta qué fila voy a ir? Bueno, yo aquí tengo la fila 2, ¿bien? Recordad que empiezan en 0, 0, 1, 2. Estoy en la fila 2. ¿Hasta qué fila tengo que ir? Bueno, una más, fila 3. Bien, esto por supuesto que sería problemático en este caso, porque en este caso no tengo 9 celdas, entonces acá la última fila no existe, pero por eso es que esta operación, ni bien entramos, se fija que la posición sea válida. Asumo que hay 9 celdas, no me preocupo por la posición porque luego yo la voy a controlar. Bien, pero bueno, todavía no terminé de explicar esto. Yo entonces lo que necesito saber es ¿hasta qué fila voy? ¿Hasta qué columna voy? ¿Y desde qué fila empiezo? ¿Y desde qué columna empiezo? Eso es lo que hago. Bien, dada una posición, yo tengo que saber entonces desde dónde arranco y hasta dónde voy. Entonces acá digo, bueno, la fila tope, es decir, hasta qué fila voy a ir, es la fila actual más 1. La columna tope, es decir, hasta qué columna voy a ir, es la columna actual más 1. Y lo mismo para las anteriores. La fila anterior, bien, o fila inferior, es la fila actual menos 1 y la columna inferior es la columna actual menos 1. Listo. Entonces ahora lo que hago es a la celda actual, la descubro, la pongo como descubierta, le pongo una imagen vacía. Bien, cuando yo hago set image y pongo comillas vacías y 0, el evento queda sin imagen. Aumento las descubiertas y acá es donde yo recorro las 9 celdas. Es decir, voy a recorrer desde la fila inferior hasta el tope, hasta la fila tope, bien, desde la fila anterior hasta la fila posterior y desde la columna anterior hasta la columna posterior, y en esas 9 celdas voy a volver a invocar a la operación descubrir. Es decir, vamos a volver a venir acá, ahora con una nueva posición, vamos a ver que la posición sea válida y si es válida, vamos a hacer lo mismo. Bien, además acá nos fijamos que la celda esté descubierta, bien, porque yo puedo aquí entrar en celdas que ya fueron descubiertas antes, pero al controlar esto acá no me preocupo. Bien, eso es lo que hacen estos dos for. Recorremos las 9 celdas, si es que las hay. Si no las hay no me importa porque luego yo lo controlo acá, que la posición sea válida. Y para cada una de ellas vuelvo a la operación descubrir, es decir, vuelvo a entrar acá. Esto se conoce como recursividad en programación, porque la operación descubrir se invoca a sí misma, solo que se cambian las posiciones, bien, se cambian los argumentos. Si los argumentos no se cambian o esto está mal programado, el programa se cae, bien, porque se agota la pila de llamados. Pero bueno, eso es programación básica también. En esencia lo que estoy haciendo es aplicando todo lo mismo a las nuevas celdas, nada más. Bien, una vez que yo, dada una celda, me fijo lo que hay que hacer, cuando ya lo hice, me fijo, bueno, a ver, la cantidad de celdas que yo tengo en el juego son el largo del tablero por el ancho del tablero. Bien, eso me da la cantidad de celdas. Y ahora yo tengo que saber si ya descubrí todas las celdas que no tienen mina. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que el tablero tiene cierta cantidad de celdas. En este caso eran 165 celdas. Si yo a eso le resto la cantidad de celdas descubiertas más la cantidad de celdas marcadas, que en este caso la cantidad de celdas marcadas siempre va a ser 0 porque no lo estamos aplicando. Por tanto, si yo digo, bueno, vamos a poner un número más pequeño, tengo 100 celdas y descubrí 20, hago 100 menos 20, me da que hay todavía 80 celdas sin descubrir. En esencia estoy haciendo eso. Esta variable diferencia en realidad va a contener el número de celdas que todavía no están descubiertas. Y luego yo lo único que tengo que hacer es, bueno, a ver, si la cantidad de celdas que no están descubiertas es igual a la cantidad de minas, significa que gané. Bien, si yo tengo un tablero de 10 celdas, hay 6 minas, y yo descubrí 4 celdas, significa que las 6 celdas que me quedan son las minas. Bien, en esencia es eso. Resto la cantidad de celdas que tengo, la cantidad de celdas que ya descubrí. Bien, eso me dice cuántas celdas faltan por descubrir. Y si las celdas que faltan por descubrir
son la misma cantidad que la cantidad de minas que hay, entonces todas tienen minas. Entonces ya gané. Descubrí todas las que no tenían minas. Entonces eso es lo que hago acá. Si las celdas que quedan es igual a la cantidad de minas que hay en el juego, o bombas, pongo el juego como ganado. Bien, acá lo único que hago antes es verificar que ya no se haya perdido por las dudas. Bien, bueno, entonces pongo el juego como ganado y actualizo los switches. Bien, el switch de juego iniciado lo apago y el switch de juego ganado lo enciendo. Bien, entonces ahora activar evento tiene que actualizarse, ¿correcto? En vez de mostrar un mensaje en consola, tenemos que invocar a la operación descubrir. Bien, entonces, como esta X y esta Y me da las coordenadas en el mapa, bien que empiezan en el 1, 1, pero mi tablero en memoria RAM tiene las coordenadas de 0 en adelante y no de 1 en adelante, tengo que corregir eso. Bien, entonces X menos hace que le reste 1 a X. Bien, básicamente lo que yo tengo que hacer es esto. Si la posición del mapa en donde se presionó el evento es, en este caso, 4, 2, yo sé que en mi tablero en realidad esa es la posición 3, 1. Bien, porque mi tablero inicia acá. Bien, se ve más claro con la celda inicial. Si es la celda 1, 1, yo sé que mi tablero en realidad es la celda 0, 0. Y así con cualquier celda. Bien, esto habría que tener en cuenta si luego nosotros hacemos mapas donde se inicien tableros en otras posiciones diferentes. Y bueno, complicaría las cosas, pero en esencia la lógica es esa. También actualizo entonces la columna. Y ahora llamo a descubrir en X, Y. Bien, y se va a aplicar todo esto. Entonces acá finalmente vamos a ver las hojas de este evento. Bien, este evento muestra el mensaje, le pone a la variable la cantidad de minas que queremos, le pone a la variable de dificultad la dificultad que queremos del juego, luego invocamos a iniciar juego, luego mostramos un mensaje y reproducimos música. En ese momento el jugador ya está libre para jugar. La segunda hoja de este evento se activa cuando el switch juego iniciado se enciende, cosa que nosotros hacemos cuando invocamos a iniciar juego. Bien, cuando invocamos a iniciar juego, encendemos el interruptor juego iniciado. Entonces ahí se activa esta hoja. Esta hoja lo único que hace es mostrar el mensaje de hay cierta cantidad de minas ocultas, puedes desactivarlas y se ríe, nada más. Bien. La tercera hoja se activa cuando el interruptor juego ganado está activo. Bien, en ese caso el personaje me dice ganaste y activa el interruptor local A. Bien, acá yo estoy usando RPG Maker normal. Bien, y termina la música. La cuarta hoja se activa cuando el interruptor juego perdido se encendió, muestra el mensaje perdiste, enciende el interruptor local A. Bien, ambas hojas encienden el interruptor local y apagan la música. Y esta quinta hoja se activa solo cuando el interruptor local está activo. Y el personaje me dice el juego ha terminado. Bien, hay que tener en cuenta que RPG Maker siempre revisa las hojas de la última a la primera. Y aquella hoja que cumple con las condiciones, primero es la que se activa. Entonces, cuando la tercera hoja, por ejemplo, activa el interruptor local A, automáticamente la quinta hoja se va a activar porque se cumple su condición y es la última hoja. Bien, eso es importante saberlo. Y listo, ya con eso entonces tenemos el buscaminas completo. Bien, como ves, hay algo mal porque yo activo acá y se activa otra celda que nada que ver. Bien, y eso es porque están al revés aquí las coordenadas. Es Y y X. Bien, recordemos que RPG Maker me retorna primero la columna y luego la fila. Vamos de nuevo.
Bien, ahora sí. Bueno, y con esto te voy dejando. En próximos proyectos vamos a trabajar con ideas interesantes que te muestro a continuación, que espero que te motiven para seguir aprendiendo de esto.